Muy buenos días, queridos hermanos, sea la gracia y la bendición del Señor Jesucristo en sus vidas. Hacemos un interludio para poder ver algo que nos muestra el profeta Ageo como parte integral de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Debemos recordar que la palabra del Señor nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean enteramente preparados para toda buena obra. Así que vamos a estar leyendo Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 2, y esta sería la introducción al libro. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Muy bien, queridos hermanos, entonces hemos hecho lectura del capítulo 1 hasta el versículo 6 de este libro de Ageo. Ageo es un libro que desafía muchísimo al pueblo de Dios. El mismo querer de Dios para el año 520, en el año 520 antes de Cristo, el tiempo en el cual se escribe Ageo, ese mismo querer es el mismo querer de Dios para nosotros como iglesia en el tiempo de hoy. Así que la idea que nos presenta Ageo es que podamos examinar bien acerca de nuestros caminos. La idea que nos presenta Ageo es que podamos mirar acerca de nuestras tareas como cristianos. La idea que presenta Ageo es que podamos mirar nuestro quehacer eclesial. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia, con este ahora, con este tiempo donde cada uno de nosotros nos ha correspondido vivir? Así que la palabra del Señor nos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Tenemos que entrar en contexto y poder mirar realmente de qué se trata el libro del profeta Ageo. Para ello es importante volver a recordar lo que la Biblia nos enseña acerca del cautiverio babilonio. Debemos decir que Israel, específicamente Judá y también el norte, venían en desobediencia al Señor constantemente. Era una desobediencia continua, permanente. La impiedad, la idolatría, eh, la injusticia eran el pan de cada día para el tiempo 586 y anterior a este tiempo, pues se da el cautiverio en el año 586. Sabemos que la dinastía davídica o la dinastía real de Judá eran reyes que se destacaban por hacer lo malo. De hecho, el estribillo que se repite continuamente es: e hicieron lo malo delante de Jehová, e hicieron lo malo delante del Señor. Ahora, dentro de la monarquía se erigía cada gobernante con el fin de que pudieran gobernar en justicia, gobernar en equidad, obviamente apoyado por un sacerdocio obediente a Dios, quienes eran los líderes espirituales de Israel, los líderes espirituales para la nación, pero igualmente la nación en sus aspectos espirituales
y la nación en sus aspectos gubernamentales estaban totalmente llevados al desastre y a la fatalidad. Así que las causas primarias del por qué se da el cautiverio babilonio es por la desobediencia flagrante del pueblo de Dios a sus mandamientos y a sus ordenanzas. Habían dejado de lado la Torá de Moisés, se habían olvidado de los mandamientos escritos en Sinaí, se habían olvidado del pacto sinaítico, se habían olvidado de las normas que les harían una nación próspera. El olvidarse de la ley de Dios, el olvidarse de la ley del Señor, conlleva a la fatalidad, conlleva al error, al desastre y a la ignominia de vivir perdidamente. La desobediencia, la idolatría, la injusticia, la inequidad del pueblo frente a su prójimo, como bien lo recita y lo da la Torá de Moisés, eran consecuencias suficientes para que el pueblo fuera al cautiverio babilonio. Así que Dios, por medio de su siervo Nabucodonosor, entonces nos recuerda a nosotros que la desobediencia trae por consecuencias eh, actos en nuestra vida que no quisiéramos recordar. Pablo, hablando a los romanos, dice: la paga del pecado es la muerte. Y evidentemente la desobediencia trae momentos difíciles, y no era la manera como Israel lo había de experimentar. De hecho, el libro de Lamentaciones nos cuenta que el desastre a causa de Babilonia en la tierra de Judá fue algo terrible. Así que el libro de Lamentaciones nos describe cuán trágico fue ese día. Pero también ese día los caldeos destruyeron el templo de Jerusalén. Destruyeron el templo levantado por Salomón. Ahora no solo una nación y buena parte de ella debía ir al exilio, sino que también el centro de la fe, el centro de su religiosidad, ahora era destruido totalmente. Muchos de los instrumentos de la casa de Dios fueron llevados a Babilonia. Así que los sacerdotes iban al exilio, hombres y mujeres iban al exilio, aún niños iban al exilio. Así que este es el contexto de por qué en el año 586-87 el poderoso ejército babilonio, bajo las órdenes del caldeo Nabucodonosor, destruye la capital de Judá, destruye el templo, y ahora sus ciudadanos deben ir forzadamente a vivir al exilio. El profeta Jeremías nos cuenta y nos dice que al cabo de los 70 años el pueblo había de retornar una vez más. Debían regresar porque esa era la orden también. Ahora la disciplina del exilio por 70 años tendría fin al cabo de ese tiempo. El nuevo monarca que se levanta lo encontramos en la primera línea de Ageo. Se conoce como el rey Darío. ¿Quién es Darío? Es el primer monarca ahora del imperio dominante. Babilonia va a pasar a la historia, según se nos cuenta en el libro de Daniel. Ahora el imperio naciente es el imperio medo-persa y su monarca es Darío. Darío es el hombre que Dios va a utilizar, es el hombre que Dios va a usar para que de alguna manera se cumplan las ordenanzas de Dios. Es el hombre que va a determinar cartas, va a ordenar cartas para que los judíos puedan regresar a Palestina. Es así que en ese contexto encontramos la profecía de Ageo. El mensaje de Ageo va a estar dividido en 4 mensajes. En primera instancia, el primer mensaje tendrá que ver con la reprensión por la desobediencia, capítulo 1, versículo 1 al 11. El segundo mensaje, el remanente responde y reedifica, capítulo 1, versículos 12 al 15. El tercer mensaje, el regreso de la gloria de Dios. Y el cuarto mensaje, preguntas acerca de su quehacer santo. Y finalmente, el reinado de Cristo Jesús. Desde esa perspectiva, entonces, podemos hacer una consideración importante acerca del profeta Ageo.
El profeta lleva el nombre de su autor, debido a que su nombre quiere decir el festivo, festín o fiesta. Y se cree que Ageo pudo haber nacido en un día festivo y de tal manera que el libro lleva su nombre. Poco se conoce de la vida de Ageo. Es probable que Ageo vivió y conoció el antiguo templo, el templo levantado por Salomón, y es probable que Ageo sea un profeta ya mucho maduro, con buenos años. El mencionado Ageo es mencionado brevemente en Esdras capítulo 5, versículo 1, y también en Esdras 6, 14. En ambas ocasiones, en conjunción con el profeta Zacarías, y la lista de los refugiados en Esdras no menciona nada de Ageo. Sin embargo, hay indicaciones paralelas que nos hablan de este profeta. Así que Ageo nos da un matiz muy importante acerca de lo que Dios quiere para su pueblo en nuestros días. El capítulo 1, versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de el profeta Ageo. Algo así como el 29 de agosto del año de este rey, el Señor da un mensaje claro, un mensaje contundente. No fue una sugerencia o una opción que Dios presentara a su pueblo, sino que era un mensaje directo para el profeta, y el profeta a su vez debía replicarlo a Zorobabel y también a Josué. Es decir, dos personas que estaban encargadas, en primera instancia Zorobabel, de gobernar Judá, y en segunda instancia Josué, como sumo sacerdote, de dirigir espiritualmente a Israel. De esta manera se da un mensaje para invitar al pueblo, llamar al pueblo. El nombre de Dios que se nos va a presentar como estribillo y que nos va a indicar todo lo que es Dios en su carácter es Jehová de los ejércitos. Es decir, el Dios que cumple, el Dios de batalla, el Dios del cual no caen sus palabras a tierra, porque sus palabras son sí y son amén. Son palabras que nos van a indicar que lo que el Señor dice hay que hacerlo, y que sus palabras van a ser fieles, sus palabras van a ser palabras de bendición, palabras que traerán consuelo, ánimo, y que de cumplirlas el pueblo caminará en la senda de la justicia y en la rectitud que demanda el Señor. Así que estos dos varones, Zorobabel y Josué, están encargados de recibir el mensaje del profeta para que lo lleven a cabo, para que lo hagan, para que lo cumplan, y de esta manera puedan entender que el plan del Señor se va a cumplir, que el plan del Señor sigue caminando, y que esta historia de la redención va avanzando, porque al final del libro se nos hablará del deseado de las naciones y su reino venidero. Así que de esta manera Josué y Zorobabel tienen la gran tarea de animar al pueblo, tienen la gran tarea de hablar al pueblo y decirle lo siguiente: que el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, que Dios está diciendo: es el tiempo, es el momento, es la hora, es en estos instantes que el pueblo tiene que venir a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque el templo es el centro de su fe. El templo va a ser el lugar que Dios permite que Salomón construya, de tal manera que como centro de la fe y como centro de esperanza ellos puedan ver que Dios está allí. Y no tiene nada que ver con las paredes, es lo de menos, sino es quien hace presencia allí. En el Nuevo Testamento se nos presenta exactamente la misma idea. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la casa del Dios viviente. ¿Y por qué Pablo habla de esta manera? Porque en el Nuevo Testamento, ahora ese templo, las paredes son los creyentes, las paredes están hechas de piedras vivas,
y esta casa está siendo edificada. Así que en medio de esta casa mora el Dios viviente. Así que en la antigüedad, en el mismo templo que ahora debe comenzarse a construir, o mejor a reedificar, en ese templo estaba el Dios viviente. Pablo nos dice en el libro de los Hechos que ahora Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que ahora Dios habita en cada creyente y que como templo ahora Dios mora. De hecho somos templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19. Es tiempo de reedificar la casa. Es tiempo de comenzar a levantar. Es tiempo de comenzar a reedificar. Obviamente del templo de Salomón habían quedado los fundamentos, habían quedado las bases, diríamos, en nuestra cotidianidad. Así que la proclamación de Ciro el Persa es: reedifiquen, vayan, devuélvanse a su tierra. Pero el pueblo estaba desanimado. La tierra, bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote, había que comenzar. Comenzaron a reconstruir el templo, pero obviamente había oposición. Y Dios dice: es tiempo de que se levanten para reedificar. Es tiempo que se levanten para volver a construir y poner una vez más los ladrillos que demanda el templo. Es así como el Señor nos amonesta y nos dice que lo más importante es que nosotros atendamos sus palabras y podamos cumplirlas. Lo más importante es que atendamos sus palabras y podamos tenerlas de manera especial en nuestro corazón. La pregunta final es: ¿quiénes podrán reedificar el templo? ¿Quiénes podrán levantar el templo? Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna. Serán finalmente ellos, movidos por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, quienes obrarán. Serán ellos los que estarán prestos a escuchar la voz del Señor. Serán ellos quienes estarán prestos a hacer la voluntad de Dios. Ninguna persona incrédula podrá obedecer a Dios, a menos que la obra bendita del Evangelio actúe en su corazón, a menos que la obra bendita del Evangelio transforme ese corazón caído. Así que, mis hermanos, los animamos a seguir edificando la iglesia de Cristo. Es todo un privilegio, pero también es un deber y una responsabilidad de hacerlo. Dios los bendiga y los ayude en todo.